un poquito mejor cómo es la tecnología de AWS. Cómo funcionan principalmente los servicios fundamentales de AWS. Entonces, ¿cuáles son los temas de este módulo? Vamos a ver la infraestructura global, cómo es, y algunos servicios que son considerados servicios fundamentales, servicios core para AWS. Estos servicios son servicios que están presentes en casi todas las infraestructuras, casi todos los ambientes que creamos en la nube. ¿Cuáles son? La VPC, Virtual Private Cloud, los security groups que actúan como firewalls virtuales, los servicios computacionales de una forma genérica, porque dentro de los servicios computacionales podemos obtener servicios que dependen de servidores, pero también servicios que no tienen nada que ver con servidores, que son los famosos serverless, entre ellos la S2 como servicio servidor y otros más. Elastic Load Balancing, que son servicios de balanceo muy usados en la nube, inclusive en conjunto con Autoscaling, y EBS, que básicamente almacenamiento en la nube. S3, un otro servicio para almacenar objetos. Bases de datos relacionales como Amazon RDS y no relacionales como DynamoDB. Empezando entonces con la infraestructura global. Como vimos, AWS cuenta con 18 regiones alrededor del mundo ofertando servicios de tecnología de información. ¿Qué tipos de servicios? Hablando en IT, todos los tipos de servicios. Entonces, desde servicios fundamentales de infraestructura, como servidores, VMs, ¿no? Máquinas virtuales, como almacenamiento, como bases de datos, como servicios de red, pero también servicios más avanzados, servicios más desarrollados como Machine Learning, como IoT, la Internet de las Cosas que se queda cada vez más popular, servicios de desarrollo. Entonces, básicamente, todas las capas de servicios de IT, capas de infraestructura, capas de plataforma y capas de aplicaciones enterprise, que básicamente son las aplicaciones que están listas para el uso, como comida congelada, simplemente ya está lista. Yo puedo calentar y ya, ¿ok? Estos servicios, como vimos, son servicios que están disponibles en 18 regiones a elección del cliente. Y como vimos, cada una de las regiones tienen por lo menos 2 availability zones, 2 AZs, 2 zonas de disponibilidad. ¿Qué son las zonas de disponibilidad? Había dicho, son como nosotros, los clientes, vemos los data centers de AWS. Pero la pregunta, ¿una Z es un data center de verdad? Mira, es por lo menos un data center. Si es un data center, si son más data centers, nunca vamos a saber. Pero a nosotros no importa, porque si son más, trabajan como un cluster. Son data centers que están tan juntos, tan fuertemente integrados, que nosotros clientes vemos como si fuera uno solo data center. Entonces, desde mi elección, yo puedo usar más de un data center si quiero, por una cuestión de alta disponibilidad, que significa usar más de una AZ, porque las AZ son físicamente distintas, o sea, son de hecho AZs distintas, son data centers distintos y están suficientemente distantes para que puedan ser aisladas desde el punto de vista de falla. Desde el punto de vista de red, no.
fuertemente conectadas, pero desde el punto de vista de falla, son aisladas. ¿Qué eso significa? Que no existe una sola causa de falla que pueda generar la falla en más de una Z simultáneamente. ¿Ok? Para esto usamos el concepto de multi-Z. Entonces, para la mejor práctica de alta disponibilidad. Entonces, usamos la mejor práctica de utilización de múltiples AZ, de multi-AZ, para la alta disponibilidad, para el diseño de alta disponibilidad. Como había dicho, esto es el motivo de por qué cada una de las regiones tiene por lo menos 2 AZs. Pero como vimos igual, no son solamente las AZs los data centers de AWS. Además de las 55 AZs, contamos con más de 100 otros data centers que son nuestros Edge Locations para soportar los servicios globales, que son básicamente CloudFront, nuestra CDN, Route 53, nuestra DNS pública, y algunos otros componentes que viven dentro de CloudFront, componentes como para seguridad, como AWS Shield y AWS Web Application Firewall, también conocido como WAF, y también algunos recursos computacionales como Lambda Edge. Lambda Edge es un ejecutor agnóstico de códigos, en este caso, de JavaScript, que puede correr directamente sobre los Edge Locations. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a los servicios considerados servicios fundamentales, servicios core. Empezando con la VPC. ¿Qué es Virtual Private Cloud? De una forma simple, una VPC es una red de datos privada sobre la nube. De la misma forma que yo tengo red de datos en un data center on-prem, en un data center físico, yo puedo crear una VPC como una red de datos privado en la nube. De una forma más académica, es un aislado de red privado que creamos en la nube. ¿Cómo es privado? Creamos obviamente con bloques, con rangos de IPs privadas y podemos customizarla de acuerdo con la necesidad. Entonces, hacemos el deployment de una red y podemos agregar capas de seguridad con algunos recursos que son nativos de la VPC. Y sobre la VPC podemos meter una red de datos. Entonces, tiene como características permitir la virtualización de una red de datos, una red de datos virtual, lógicamente aislado de cualquier otra red, inclusive la Internet. Para tener una idea, cuando creamos una VPC de una forma nativa, es un aislado, es como si fuera un switch core. Es un conmutador core, un switch core, que es aislado de cualquier otra cosa, inclusive de la Internet. Si quiero tener acceso a la Internet, entonces agregamos un otro servicio más que se llama Internet Gateway, atachamos este servicio a la red VPC y entonces sí yo puedo tener acceso a la Internet. Si no, completamente aislado, con características de red, o sea, configurando rangos de IP, rutas, gateways, algunos temas de seguridad, inclusive rutas customizadas que me permiten controlar el tráfico necesario de mi red. En la práctica, tenemos entonces una VPC con un rango específico de red, como por ejemplo 10.0.0.0 diagonal 16, y esta VPC tiene el alcance del término inglés scope de una región. En la práctica, una VPC alcanza
toda una región. Este es el motivo por qué había llamado de un switch core. No es un switch de red normal, es un switch core, un switch que puede concentrar el tráfico de datos de toda una región, mismo que yo esté usando data centers distintos, multi-AZ. Y claro que actúa como una red plana, pero también, como sabemos, en la práctica no usamos una red plana, simplemente dividimos una red en subredes conocidas como subnets para por lo menos dos cosas. En primer lugar, contener los broadcasts de capa 2. Un ejemplo más simple sería, si quiero llamar a alguien que está en mi comunidad y quiero llamar por el nombre, yo puedo llamar el nombre de la persona que esté en mi alcance, que esté en mi comunidad, que está en mi sala, que está en mi webinar, pero no tiene nada que ver llamar el nombre de una persona que está en otro país, que no necesita tener conectividad conmigo. Así también es el broadcast. O sea, llamo un nombre, todos escuchan dentro de una pequeña comunidad y me responde solamente la persona a quien direcciono. Entonces, así también usamos subnet para este fin, para que pueda hacer esto. El otro motivo del uso de subnet es que en una red no son todos los nodos que necesitan se conectar directamente con todos al mismo tiempo. Entonces, con subnets distintas, yo puedo tener un mejor control de ruteo entre nodos, entre servicios. Entonces, voy a usar, por ejemplo, subnets que tengan una comunidad más restricta, una otra subnet que puede hablar con la internet. Por este motivo, una buena práctica en la VPC es crear por lo menos dos subredes, por lo menos dos subnets, una subnet pública y una subnet privada. El concepto es que solamente la subnet pública puede recibir conectividad directa de la internet. Solamente la subnet pública tiene acceso directo a la internet. La subnet privada no. Entonces, ¿cómo uso esto? En la práctica, voy a poner en la subnet pública solamente los servicios, solamente las instancias y servidores que de hecho necesitan tener sus caras contra la internet, necesitan acceso directo a la internet, como por ejemplo los web servers. Mínimamente necesito acceso a los puertos 80 y 443 para los protocolos HTTP y HTTPS. Los demás voy a poner todos en subnets privadas, porque no necesitan estar expuestos a la internet. Y esto es mi primera barrera, mi primera característica de seguridad, porque claro que los servicios que no están expuestos a la internet no pueden ser atacados directamente. No hay forma de que alguien que esté en la internet pueda atacar directamente a un servicio que está en una subnet privada, simplemente porque no recibe directamente los paquetes de la internet. Entonces, por esto hablamos de seguridad. Y hablando de seguridad, un otro componente importante de seguridad en la red son los security groups, los grupos de seguridad. ¿Qué son security groups? Security group es un servicio que actúa como un firewall virtual. De verdad, es un firewall de capa 4, un firewall que controla la fuente, el rango de IP o otro security group como la fuente de la requisición o los paquetes y destino controlado básicamente por IP y puertos. De esta forma podemos crear una capa de seguridad antes de alcanzar nuestra instancia, nuestro servidor, nuestra S2. Security Group es muy peculiar porque es un firewall que puede tener un alcance de uno solo servidor, de una sola S2 si quiero. Entonces son reglas de firewall que actúan en uno solo servidor. Pero también yo puedo crear
grupos de una forma que un cluster, un grupo de servidores puede usar exactamente las mismas reglas de firewall de un security group. Entonces, con esto, yo puedo usar security groups para separar tiers, para separar capas funcionales de aplicación. Security Group tiene una característica importante. Viene, por defecto, viene de fábrica con una regla que permite conexiones salientes, pero al revés, toda la conexión entrante está por defecto bloqueada, por defecto denegada. Así, para cada regla de entrada que necesito, de una forma forzosa, voy a configurar mi security group para permitir este acceso. Entonces, por ejemplo, si tengo un security group para mis servidores web, para mis web servers, estos necesitan recibir desde la internet por lo menos conexiones en los puertos 80 y 443. Entonces, de una forma forzosa, voy a crear las reglas de entrada 80 y 443 para este servicio. Pero después, yo tengo aquí en la lámina el modelo tradicional de una aplicación web de 3 tiers, de 3 capas. Entonces, front-end, servidores web, back-end, servidores de aplicación y bases de datos. Bases de datos. ¿Ok? Tratando de usar entonces los security groups, ¿cómo yo puedo usar? Este primero security group de los frontends me permite acceso desde la internet directamente para los puertos 80 y 443. Pero después, el security group de los servidores de backend me permite conectividad solamente del security group de los servicios de los servidores web. Y al final, el security group de las bases de datos me permite conectividad solamente del security group de los servidores backend. Esto es una forma de armar, de diseñar para seguridad usando solamente puertos de conectividad que son importantes para el servicio. Todos los demás puertos estarán por defecto cerrados y así yo puedo agregar más y más seguridad desde el punto de vista de red. ¿Ok? Entonces vimos VPC, el concepto del VPC y cómo agregamos seguridad de red en la VPC. Pasamos ahora para servicios computacionales, servicios de computadoras, de una forma general. ¿Por qué? Porque los servicios computacionales pueden ser basados en servidores, en instancias que viven dentro de subnets públicas o privadas, pero también pueden ser servicios que están dentro del concepto serverless, que no necesitan de una instancia, no necesitan de un servidor, por lo menos no servidores creados por los propios clientes. Claro que sabemos que por detrás de todo, dentro de los data centers se supone que sí, hay muchos servidores, pero no son problema del cliente. Para el cliente, este servicio está disponible como una plataforma. Este servicio no requiere un servidor. Sí, el caso, por ejemplo, del Lambda. Entonces, vemos que esto me trae flexibilidad y eficiencia de costo. Este término, cost effective, no necesariamente significa barato, pero sí significa que me trae eficiencia del costo. En la práctica, yo voy a obtener mucho más por lo mismo precio que se paga por el servicio. Y de una forma comparativa, claro que en la mayoría de los casos representa sí economía, es extremadamente más económico comparado con el método hágalo tú mismo.
mismo que yo cree servicios en la nube basado en servidores, basado en S2, por ejemplo, si yo uso un servicio más flexible, manejado por AWS, este servicio manejado por AWS es más cost effective, tiene más eficiencia de costo que los servicios que creamos nosotros. Entonces ahí yo puedo elegir entre usar servicios o servidores basados en EC2, que básicamente son máquinas virtuales, son servidores virtuales, flexible, pero controlado por el propio cliente, como un servicio no manejado por AWS, o un servicio como Lambda, que es un servicio también de ejecución de códigos. Lambda me permite ejecutar mi propio programa en Java, en Python, en .NET, en Go, pero sin necesitar crear servidores. Manejado directamente por AWS, pagando solamente por el tiempo de ejecución y no pagando por el tiempo del uso del servidor. Aquí solamente por el tiempo de ejecución. Y por este motivo, no solamente no necesita de administración desde el punto de vista del cliente, no necesita del manejo del cliente, como pagamos solamente por el tiempo de ejecución. Significa que no vamos a pagar por servidores que en muchos casos pueden estar ociosos. ¿Ok? Otros servicios más que se ve más como una plataforma sería el Lightsail, un servicio que me permite crear rápidamente una aplicación web con poco o casi ningún conocimiento de infraestructura. Servicios de contenedores como el ECS, Elastic Container Service, que me permite migrar directamente servicios contenidos como contenedores Docker. Si quiero, puedo ir más allá, utilizando el Fargate, que hace de una forma también agnóstica toda la parte de escala y que me permite trabajar más como una plataforma de contenedores con poca intervención del cliente. Y más reciente también el servicio EKS, que básicamente usa el mismo concepto de contenedores, pero al revés, utiliza Kubernetes como contenedores. ¿Ok? Entonces vemos que hay muchas opciones de servicios computacionales, empezando con la S2, Elastic Compute Cloud. ¿Qué es la S2? Yo creo que la S2 es el servicio de AWS más conocido. ¿Por qué? Porque siempre que experimentamos un servicio de AWS, siempre que creamos nuestra cuenta por la primera vez, la mayoría de las veces probamos en primer lugar con el servicio S2. Este servicio es muy popular porque básicamente son máquinas virtuales. Es la VM sobre la infraestructura de AWS. Un servidor virtual, una máquina virtual que tiene todas las características de un servidor. O sea, yo puedo usar para aplicaciones, yo puedo usar para servicios web, para bases de datos, para servidores de correo, para media, lo que sea. La ventaja es que como servicio de nube pagamos solamente por la utilización. O sea, si necesito del servidor lo creo, si no más necesito lo borro. Yo tengo dentro del catálogo múltiples opciones de hardware y software. ¿Hardware? ¿Cómo puede ser hardware? Sí, sabemos que de acuerdo con el tipo de S2 que quiero utilizar, por detrás del tipo hay hardware distintos. Entonces, el tipo de la S2 tiene que ver directamente con el hardware que está por detrás de la S2. ¿Y qué este tipo de cosas me trae de ventajas? Simples.
siempre hay un hardware que está customizado o optimizado para el propósito de mi S2. Así elegimos el tipo de la S2. Cuando quiero una S2, la primera pregunta es, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres hacer con este servidor? Ah, quiero una base de datos. Ok, pero ¿qué tipo? Ah, una base de datos MySQL, por ejemplo, MySQL. Ok, entonces supongo que necesito de gran utilización de memoria, alto desempeño de memoria, porque así trabajan mejor los servidores MySQL. Entonces sugiero un tipo de la familia R. ¿Por qué? Porque el hardware de la familia R tiene optimización de uso de memoria. Pero si digo, no, es una base de datos, pero no relacional, es un MongoDB, por ejemplo. Ah, ok, entonces memoria es importante, pero no tanto. Necesita un hardware que tenga alto desempeño de entradas y salidas, de throughput. Entonces, para esto, sugiero una instancia de la familia I, porque tiene alto throughput. Entonces, sabemos que el hardware tiene que ver con el propósito. Y podemos tener las S2 de una forma global. Como había dicho, la región está a elección del cliente y muchas otras funcionalidades más. Para detalles, aws.amazon.com/EC2. Aparte, esta es una información importante. Para cualquier otro servicio que quieran saber detalles, la regla es siempre igual. aws.amazon.com/ y el nombre del servicio. Si quieres o quieren saber el precio, entonces, diagonal, nombre del servicio, diagonal, pricing. Y entonces podemos obtener detalles del precio del servicio. ¿Ok? Ahora, volviendo a la S2, entonces, como vimos, el tipo de una instancia tiene que ver con el propósito. Como vemos, tipos, familias, T y M. Vamos a hacer la distinción entre tipos y familias, ¿ok? Tipo sería T2, M4, M3, este es el tipo. Voy a dar como ejemplo la propia T2.micro. T2 micro, porque este es el ejemplo bueno, porque este es el ejemplo que tenemos como 12 meses gratis cuando creamos una nueva cuenta en AWS, ¿ok? Entonces, T2 micro significa familia T, generación 2, vamos a hablar un poquito más de generación, tamaño micro. Entonces, la familia básicamente es la letra, ¿ok? Que tiene que ver con el hardware que está por detrás. La generación también tiene que ver con la generación del hardware. Normalmente la generación del procesador Intel Xeon que está por detrás. Y el tamaño me permite hacer la escala vertical. El tamaño necesario, el tamaño que está de acuerdo con la aplicación que necesito. Entonces, como vemos, familias T y M, propósito general, uso general. Familia C, alto desempeño de CPU. Familias G y P, tiene asistencia de hardware para coprocesamiento, como familia G con GPU, familia P con FPGA. Familias R y X, optimización en memoria. Exclusivamente la familia X, como la X1E, es un tipo que tiene 4 terabytes de memoria RAM. Entonces es básicamente para servicios de bases de datos que corren exclusivamente en memoria, como por ejemplo el SAP HANA. Y la familia o las familias D, I y H son familias que son optimizadas para almacenamiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como sabemos, hemos que elegir la familia, la generación, de verdad el tipo y el tamaño que está de acuerdo con mi aplicación. No importa el tipo, el tamaño, por detrás
siempre existe un procesador Intel Xeon. La generación de este procesador Intel Xeon depende de la generación de la familia que elegimos. ¿Pero por qué Intel Xeon? Porque el procesador Intel Xeon cuenta con un montón de asistencias de hardware que me ayudan en el desempeño de la aplicación. Asistencia de hardware para cálculos matemáticos con punto fluctuante, como por ejemplo el AVX. Asistencias de hardware que me permite tener un Turbo Boost, que es un tipo de overclock oficial de Intel. Asistencias de hardware para encriptación, para cifrado asimétrico y otras cosas más. Entonces, esto me permite tener también una evolución tecnológica y obtener familias o tipos como la C5, que está basado en el Intel Xeon de 3 GHz de la familia Skylake de Intel, que me permite obtener instancias con múltiples CPUs con alto desempeño, y ahí vemos el testigo de algunos de nuestros clientes como Netflix y Grail, que justamente habla que la familia tiene un desempeño considerablemente más alto comparado con la misma familia de la generación anterior. Entonces ahí se ve también una otra mejor práctica. Cuando creamos una instancia S2, siempre buscamos la generación más nueva, la familia más reciente. Esto me trae dos cosas, como vemos el testigo de nuestros clientes. Más alto desempeño y la gran mayoría de los casos, más bajo costo. ¿En serio? ¿Mejor y más barato? ¿Pero por qué? Esto se explica con la evolución tecnológica. La evolución tecnológica normalmente me trae más desempeño y los precios son más bajos. Un ejemplo típico sería, ¿cuánto cuesta hoy un procesador Intel Core i7, por ejemplo? ¿Y cuánto costaba un Intel Pentium 15 años atrás? ¿Ok? Entonces se ve que se obtiene más desempeño y el costo se baja. Entonces siempre buscamos familias con generaciones más recientes. A ejemplo, C4 y C5. ¿Ok? Otro servicio más. Hablamos ahora de nuestro balanceador de carga. ELB. ELB es un balanceador de carga que balancea carga. Obvio, genial. Un balanceador que balancea carga. Genial, ¿ok? Pero claro, el balanceo de carga es solamente la funcionalidad principal de nuestros balanceadores ELB, Elastic Load Balancing, de la distribución uniforme de carga. Pero los balanceadores tienen características especiales que me ayudan principalmente con la tolerancia a falla y la escala. Hay por lo menos 3 sabores de balanceadores, ¿ok? 3 tipos de balanceadores. Uno que es conocido como ALB, Application Load Balancer, básicamente un balanceador de capa 7, de capa de aplicaciones, que puede balancear carga basado en las características de la propia aplicación, como por ejemplo el propio puerto de conectividad, pero también basado en mensajes especiales que podemos tener en el encabezado de la requisición de la aplicación, basado en protocolos HTTP, HTTPS. Una otra opción que tiene características distintas es nuestro NLB, Network Load Balancer. Esto ya es un balanceador de capa 4, conocido también como balanceadores de red, que tienen características distintas. Balancea basado en sesiones TCP y puede tener una IP pública fija. Y también seguimos con nuestro balanceador clásico, como dice el propio nombre, Classic Load Balancer, CLB, clásico. Así tampoco me gusta usar la palabra viejo.
Claro, es el más antiguo, es el primero, pero sigue el uso porque es un balanceador basado principalmente en los protocolos HTTP, HTTPS y puede ser usado en conjunto con el outscaling. Es un balanceador que tiene características similares al Application Load Balancer, pero no tiene la capa que me permite hacer el ruteo de capa 7. ¿Ok? Entonces, ejemplos. El Application Load Balancer me permite el balanceo entre aplicaciones basado en puerto, basado en mensajes del encabezado. Entonces, aunque las aplicaciones estén en los mismos servidores, aún así me permite hacer el balanceo entre aplicaciones. Lo bueno es que también es compatible con el concepto de containers, de contenedores, basado entonces también en microservicios, porque tiene una capa adicional conocida como listener, que me permite crear reglas customizadas de balanceo. Ya el clásico es un balanceador muy similar, pero no tiene la capa listener basado en capa 7, en aplicación. Pero aún así me permite hacer el balanceo entre servidores, entre S2, me permite hacer el decoupling de la aplicación, desacoplar la aplicación con un punto central de conectividad, y esto me ayuda con la alta disponibilidad y también con la tolerancia a fallas. ¿Hasta por qué? Estos balanceadores me permite averiguar si la instancia de hecho responde a la aplicación. Porque si la instancia no responde a la aplicación, el balanceador jamás envía carga de trabajo a instancias que no responden. Esto es tolerancia a falla, porque si la falla existe, el cliente no ve, porque el balanceador averigua que el servidor no responde y entonces no envía carga de trabajo. Entonces también en el proceso de escala y elasticidad me agrega también la tolerancia a fallas. Y la última opción es el NLB, Network Load Balancer. Este NLB es un balanceador de red basado en capa 4, pero internamente la infraestructura de NLB es completamente distinta de los otros dos. Como internamente tiene una infraestructura distinta, este NLB es extremadamente performático, extremadamente rápido en términos de escala. Entonces, no solamente tiene la ventaja de poder usarlo directamente con una sola IP pública, un solo punto de contacto, o sea, actúa como si fuera un IP que responde un clúster. Pero también en los casos donde yo tengo mucha diferencia de demanda con el tiempo, como por ejemplo en 15 minutos, en 20 minutos, en media hora, la demanda que tengo sube como 10, 20 veces. Este es el balanceador ideal. ¿Por qué? Porque es extremadamente rápido en responder escala de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos nuestros 3 balanceadores. ¿Qué puede trabajar o pueden trabajar en conjunto con autoescala? 2 cosas. En primer lugar, automación en la nube es una excelente práctica. Y escala en la nube es una excelente práctica, porque la nube es elástica. Cuando juntamos los dos, yo puedo entonces usar servicio de autoescala que me permite hacer los dos. Usar la elasticidad de la nube, creando y borrando recursos de acuerdo con la necesidad de una forma automática. Siempre digo, y es importante saber, que autoscaling es una de las formas de autoescalar en la nube. Quizás la más sencilla,
pero no es la única forma. Hay muchas otras formas de crear estrategias de autoescala en la nube. Quizás autoscaling, cuando tengo escala horizontal, sea la más sencilla. ¿Cómo funciona? De acuerdo con métricas que yo puedo crear desde CloudWatch. CloudWatch es un servicio que monitorea las métricas de servicios. Entonces, de acuerdo con métricas customizadas, como por ejemplo, si el promedio de uso de CPU está arriba de 65% por más de 15 minutos, entonces genero una alarma que me permite autoescalar la cantidad de S2. ¿Qué me resulta? Me resulta justamente la ventaja que había dicho al principio del curso. Yo voy a evitar el desperdicio que tengo cuando somos forzados a diseñar por el tope de capacidad, por el pico. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un diseño que yo tengo el pico de capacidad, pero ¿qué pasa? Cuando no estamos en el pico, cuando no estamos en el tope, hay mucho desperdicio, capacidad no usada. Si uso el recurso de autoescala, yo puedo crear políticas que me permiten hacer con que la capacidad sea muy próxima de la capacidad necesaria. Y con esto yo puedo evitar el desperdicio. Con el concepto que en la nube pagamos solamente por el consumo, escala automática es una de las principales fuentes de ahorro en la nube. Una de las principales fuentes de economía en la nube. Muchos clientes dicen, no, yo voy a la nube, voy a hacer la migración para la nube para economizar. Esta frase está bien, está de acuerdo. La mayoría de las veces, casi siempre, vamos a obtener economía en la nube. Vamos a bajar los costos. Pero uno de los principales motivos de bajar los costos en la nube no es el simple hecho de la migración. Porque en la migración sí cambiamos inversión en activos por costos operacionales. Pero para que después los costos operacionales estén de acuerdo con la demanda, una de las principales características es escala automática. Autoscaling es una forma, pero no es la única. ¿Ok? Entonces, cuestiones críticas, escala y automación andan juntas en la nube. Y esto sí es uno de los principales motivos de la economía de la nube, de bajar los costos en la nube. No es el simple hecho de que estamos en la nube. ¿Ok? Información extremadamente importante. Al final, ¿cómo trabaja autoscaling? Yo tengo entonces una base de configuración que tiene la cantidad de instancias necesarias para la demanda que tengo ahora. Como por ejemplo, 2 instancias. Pero después, por una alarma de CloudWatch, tengo la necesidad de agregar más instancias. Entonces, ¿qué hace autoscaling? Lanza nuevas instancias. Esto significa crea nuevas instancias. Después de un rato, ya no tengo más, se bajó la demanda. Entonces, ¿qué puede hacer autoscaling? Termina las instancias, las mata. De verdad, terminar las instancias no es una traducción muy buena, porque terminate, de hecho, no significa terminar, pero sí exterminar, sí borrar. Hemos que recordar Arnold Schwarzenegger, you've been terminated, ¿ok? Sabemos que matamos, borramos las instancias. Como había dicho, los recursos son desechables. Así, si no más necesitamos, borramos. Y ahí tenemos estrategias de scale out, scale in. Fuera y dentro. ¿Por qué no up and down? ¿Por qué no arriba y abajo? Porque autoscaling habla de escala horizontal.
Cambiamos la capacidad cambiando el número de instancias y no el tamaño de las instancias. ¿Ok? Entonces, autoscaling se configura básicamente con 3 puntos. Launch Configuration, Autoscaling Groups y Autoscaling Policy, que dice cada uno de ellos. Launch Configuration, decimos, ¿cómo son las instancias que vamos a escalar? Son S2. Entonces, ¿cuál es la imagen que usa la S2? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es el security group que vamos a usar? ¿Cuáles son las reglas, los roles que vamos a usar? Esto sería, ¿cómo son las instancias? Una vez que configuramos cómo son las instancias, entonces después, ¿dónde van a trabajar las instancias? ¿En qué clúster? ¿En qué grupo de trabajo? Y entonces definimos la red, la VPC, el balanceador y cantidades mínimas, máximas, deseadas. La cantidad mínima tiene que ver con el baseline. ¿Cuál es el mínimo de S2 que necesito para mantener mis servicios trabajando? Un buen número mínimo sería 2, porque quien tiene 1 no tiene nada. El máximo tiene que ver con el límite. ¿Qué límite? El límite de mi tarjeta de crédito. O sea, ¿cuál es el máximo número de instancias que me permite que yo puedo pagar al final del mes? Y el deseado, la cantidad que necesito ahora para la demanda que tengo ahora. Y finalmente, ¿cuándo necesitamos escalar? ¿Cuándo? Puede ser subdemanda. Cuando yo tengo una alarma de CloudWatch. O por agenda, esqueduleado, del español. Yo esqueduleo, tú esqueduleas, vos esqueduleas, nosotros esqueduleamos. ¿Ok? De verdad, ¿cuándo es agendado? Si yo tengo un evento como Black Friday, por ejemplo, que yo sé que va a pasar, entonces, ¿por qué esperar que la demanda de CPU suba? Simplemente yo puedo agendar una fecha y una hora para que suba el consumo y para que suba el número de instancias y después una fecha y una hora para que se baje. Al final, tenemos el trío de servicios. El balanceador, que hace el balanceo de carga entre los dos. CloudWatch, que monitorea todas las métricas. Entonces, basado en una métrica de CloudWatch, que puede ser la latencia del balanceador o la utilización de CPU por una política, como por ejemplo, si el promedio está arriba de un umbral, disparamos una alarma. En AWS ni siempre una alarma es una cosa mala, porque una alarma puede me servir como disparo de un servicio como autoscaling. Entonces, autoscaling crea nuevas instancias y finalmente autoscaling registra las nuevas instancias contra el balanceador para que pueda trabajar dentro del grupo. Entonces, como vimos, dentro de estos servicios, vemos que CloudWatch es la herramienta que no solamente monitorea las métricas, como también me permite crear disparos de alarmas que tienen que ver con los eventos que quiero para escalar. ¿Ok? Hablando también acerca de S2. Había dicho que la S2 es una VM, es una máquina virtual, pero como cualquier servidor, tiene sus almacenamientos. Y en un mundo convencional, siempre hablamos de los discos o de las SSDs que tienen nuestros servidores. Y en la nube, ¿cómo esto funciona? En la nube usamos fundamentalmente las ELBs, Elastic Block Store. ¿Qué es Elastic Block Store? Son almacenamiento de bloques, como almacenamiento de un disco duro o mismo un SSD, o sea, es un file system que atachamos directamente a las S2 como nuestra unidad de almacenamiento en la nube. Pero dentro de las S2. Son como los discos, son simplemente discos. Yo soy vieja escuela, o sea, hablo discos de una forma genérica, pero en la práctica pueden ser discos de verdad, discos duros, discos magnéticos o SSD, ¿ok? La tecnología elegimos de acuerdo con la necesidad. Pero la palabra llave aquí es la persistencia. Estos discos son persistentes. La información que tienen los discos son persistentes independiente del ciclo de vida de las S2.
Yo puedo borrar las S2 y aún así mantener sus discos. Es como tirar los servidores en la basura, pero guardar sus discos. Y de acuerdo con la necesidad, podemos elegir entre discos magnéticos o SSD. Cuando solamente que me interesa es throughput y el perfil de utilización de los discos son solamente lectura o escritura secuencial, podemos usar los discos magnéticos. Pero si necesito alto desempeño de entrada y salida, alto desempeño de IOPS, baja latencia, entonces preferimos los SSDs. ¿Ok? Entonces, en cualquier uno de los casos, son durables porque internamente son automáticamente replicados, aunque vivan dentro de la misma Z, vivan dentro del mismo data center, internamente es como si fuera un cluster, casi como un RAID, ¿ok? Y de acuerdo con el tipo, podemos usar magnéticos o SSDs de acuerdo con los requerimientos de mi aplicación, o sea, de acuerdo con la necesidad. A estos discos, a cualquier tiempo, yo puedo sacar snapshots. El concepto de snapshot es un poco distinto del concepto de snapshot de virtualización. No es simplemente una marca que hacemos en el disco, pero snapshots en AWS se ve casi como una copia física del disco. En otras palabras, se ve como un backup. Podemos usar snapshots como backup, porque vamos a ver después que estos snapshots siguen la infraestructura de S3, que es extremadamente durable. Pero también soportan cifrado o encriptación de una forma nativa, opcionalmente, si tengo este requerimiento, y tienen elasticidad. También yo puedo elegir entre distintos tipos, y distintos tamaños, desde 1 GB hasta 16 terabytes por volumen. ¿Ok? Muy bien. Estos discos, como había dicho, son file systems que viven dentro de la S2. No físicamente, porque físicamente dentro de los data centers sabemos que están en infraestructura apartada, pero desde el punto de vista del cliente son como discos para S2. Pero hay otros tipos de almacenamiento, como por ejemplo los Simple Storage Services, S3. S3 es un otro tipo, no es un file system. S3 me sirve para almacenar objetos. ¿Qué son objetos? Son archivos atómicos. Podemos decir que son archivos, pero estos archivos no pueden ser abiertos dentro de S3. Son archivos que uso solamente como objetos, que no pueden ser abiertos. Como los antiguos servidores FTP. Pero claro, S3 es más moderno, más nuevo. No usa FTP como protocolo, pero sí HTTP o HTTPS, que me permite accederlo directamente desde la Internet. Y hay algunas características extremadamente importantes. Una de las características es la durabilidad. Son 11 nueves de durabilidad. 99.999999999% de durabilidad. ¿Qué esto significa? Como ejemplo, si quiero guardar 10.000 fotos en la nube, hay una probabilidad de pérdida de una de las fotos cada 10 millones de años. Esta es la durabilidad de S3. Que es bueno porque yo puedo guardar fotos de dinosaurios si quiero. ¿Ok? Y otra característica importante es que virtualmente sin límites. No hay límites de cantidad de objetos, no hay límite de cantidad de información que yo puedo guardar en S3. Yo tengo, no sé, 200 petabytes para guardar en S3. Ok, yo puedo usar S3 pagando solamente por el consumo. ¿Cómo funciona? S3 es un servicio totalmente manejado por AWS. Entonces, simplemente está como plataforma. ¿Qué yo, cliente, tengo que hacer? Creo mi bucket, y mi bucket sería como si fuera el repositorio de información. Este servicio es un servicio
regional, entonces yo puedo elegir cuál es la región que quiero para guardar mis archivos. AWS jamás va a mover datos de una región a otra, de un país a otro. El cliente es que elige esto. Y entonces, para cada archivo que yo subo a este bucket, se convierte en un objeto que yo puedo acceder directamente desde la internet si quiero. Claro que el control de acceso es hecho simultáneamente por 3 factores. Una lista de control de acceso por objeto, una política que se aplica al propio bucket o por la política que se aplica al usuario IAM. Y entonces, se me permite el acceso, yo puedo acceder directamente por la internet, como por ejemplo, el nombre del bucket, .s3.amazonaws.com, diagonal, y el nombre del objeto. Directamente así puedo acceder desde la internet. Esto me permite también tener sites, websites, sitios estáticos sobre la S3 directamente. Que significa que si yo tengo sitios estáticos, websites estáticos, no necesito de un web server para promocionar el servicio. ¿Ok? Muy bien. Y así yo puedo acceder a datos de cualquier lugar usando S3. O directamente por la consola, o por línea de comando, o por APIs, por SDK. Casos más comunes. Activos estáticos de aplicación, activos estáticos de almacenamiento web, backup, DR, disaster recovery, y también yo puedo usar como área de staging para Big Data, principalmente por la característica que es virtualmente sin limits. ¿Ok? Hablando de almacenamiento, hablamos también de bases de datos, como por ejemplo bases de datos relacionales como Amazon RDS, y es una plataforma que me permite usar una base ya conocida, una base relacional ya conocida, pero con todo el trabajo de mantenimiento directamente responsabilizado por AWS. O sea, es una plataforma. Entonces, toda la parte de mantenimiento, energía, instalación, parches, backup, alta disponibilidad, escala, la propia parte de parches de sistema operativo y otras cosas más, todo esto manejado directamente por AWS. Y yo uso el servicio simplemente como una plataforma. Entonces, esto me permite rápidamente crear una base de datos y usarlo como una plataforma. O sea, en este caso, el cliente tiene la responsabilidad de los datos y de la propia base de datos, porque todos los demás recursos y servicios son manejados por AWS. Entonces, rápidamente yo puedo crear, en pocos minutos, yo puedo crear una base de datos con las características deseadas por el cliente, con el tamaño y el tipo de instancia que quiero y también la cantidad de datos que quiero almacenar. ¿Y de qué bases hablamos? No son bases inventadas, fabricadas por AWS. Son las bases básicamente ya conocidas por los clientes, como MySQL, Microsoft, Postgre, MariaDB, Oracle. El único que de hecho es creado por AWS es Aurora. Aurora es el único creado por AWS, pero Aurora es creado por AWS para ofertar a los clientes algunas ventajas como altísimo desempeño, como crash recovery instantáneo. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la aplicación, Aurora puede ser igual que MySQL o igual que Postgre. Mi aplicación ni siquiera necesita saber qué es Aurora, porque para mi aplicación usa las mismas sintaxes, las mismas queries, los mismos conectores, todo igualito, pero usamos Aurora como plataforma.
Desde el punto de vista de arquitectura, vemos entonces que en pocos clics creamos una base de datos que puede estar en una subnet privada para que mi aplicación pueda acceder directamente a la base de datos manejando como una plataforma. ¿Esto es algo que puede hacer? Sí. Por economía está bien. Pero claro, si quiero usar recursos de alta disponibilidad, AWS puede también crear no solamente uno, pero dos bases de datos, uno master que estará activo y otro standby que estará inclusive en una otra zona de disponibilidad y arma una forma síncrona de actualización de la base que está standby. O sea, tampoco me preocupo con el sincronismo entre las bases, porque esto ya es armado directamente por AWS. En caso de falla de la base principal, de una forma automática, la aplicación ve la otra base que se activa también de una forma automática. Esto es completamente transparente a mi aplicación, porque esta base responde por un nombre y no por una dirección IP. Una otra cosa más que soporta algunos de los engines de Amazon RDS es la posibilidad de crear réplicas de lectura. Entonces, si quiero disminuir el tráfico, si quiero disminuir la demanda de la base principal y mejorar el desempeño de lectura de la aplicación, yo puedo crear una réplica de lectura y también Amazon RDS se encarga de todas las tareas necesarias para crear la réplica de lectura. Y así yo tengo más alto desempeño, inclusive una emulación de escala horizontal para una base de datos relacional. Casos de uso, base de datos relacional. O sea, usamos la base de datos como tal, usamos un MySQL como tal. Entonces, para servicios web, para e-commerce, para mobile y otras cosas más. Una base relacional. ¿Y cuál es el caso de uso de una base relacional? Siempre que necesitamos de transacciones complejas, relación entre tablas para un tráfico hasta promedio alto, este es el caso de uso de una base relacional. Ahora, principalmente para aplicaciones web, cuando necesitamos transacciones simples, pero por otro lado, baja latencia, altísimo desempeño, con múltiples conexiones simultáneas, entonces se ve más el caso de uso de una base de datos no relacional o no SQL. Y para este caso, ofertamos DynamoDB. ¿Qué es DynamoDB? DynamoDB es nuestra base de datos totalmente manejada por AWS, no relacional y virtualmente sin límites. La base, las tablas pueden tener cualquier tamaño. Y yo puedo tener toda flexibilidad que quiero de atributos basado en llave y valor. Responde con baja latencia, en general, más baja que 2 dígitos, o sea, menor que 10 milisegundos de latencia. Y la escala es promocionada y provisionada por el propio cliente. El propio cliente que dice a DynamoDB cuál es la cantidad de lecturas por segundo y cuál es la cantidad de escrituras por segundo que depende de su aplicación. ¿Ok? Casos de uso: servicio web, movilidad, IoT, propaganda, gaming y también algunos casos que son extremadamente importantes en la aplicación web, datos de sesión de usuarios, carritos de compras y otras cosas más como datos temporarios cuando necesito externalizar, meter de una forma externa los datos de sesión. Tablas de DynamoDB son sugeridas. Las tablas son muy simples, básicamente tienen un partition key, una llave de partición,
y atributos completamente flexibles. AWS usa este partition key para internamente hacer las particiones de la base de datos. Esto es hecho de una forma automática. Y este partition key, en muchos casos, puede ser usado como una llave primaria. Entonces yo puedo usar este partition key como una llave primaria. Pero el sugerido es crear también un otro que se llama sort key o llave de ordenación, y que normalmente usamos este par como una llave primaria compuesta. Y así, por las APIs de DynamoDB, usamos DynamoDB como un servicio totalmente manejado por AWS en nuestras aplicaciones, siempre que necesitamos el caso de un NoSQL, que como había dicho, altísima demanda, baja latencia, flexibilidad de utilización del cliente, virtualmente sin límite de tamaño de base de datos. Este es DynamoDB. Vimos entonces los principales servicios core de AWS, son servicios fundamentales, son aquellos servicios que están disponibles en la mayoría de nuestras infraestructuras de nube. Vamos ahora a un otro tema. Vamos a hablar de algo que es importantísimo en AWS, pero antes podemos hacer un break de 15 minutos